Bien, gracias por la espera. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen día o de lo que va el transcurso del día. Les recuerdo que ahora tenemos la actividad formativa, la segunda actividad evaluada. La van a hacer a las 6:10 de la un par de minutos, pues, como se los dije en la clase anterior. La idea es que se entiende que todos están a esta hora, ¿verdad? Reflexioné y dejárselos más noche, alguien podría decir, licenciado, mire, esa no es la hora que estamos habilitados para hacer este tipo de actividades. Entonces, previendo esa dificultad, decidí hacerlo en la segunda hora de esta clase. Así que si alguno de sus compañeros está confiando que va a ser más noche, por favor, háganselo saber que no es así. Yo lo dije en la clase anterior. Eh, También mencionarles que son 8 preguntas. Eh, es un control de lectura. No estoy poniendo en práctica análisis o que ustedes me resuelvan casos. Se los digo para que estén tranquilos porque ustedes podrán decir, pero ¿por qué solamente una hora? Porque no hay un nivel de dificultad como en otras ocasiones con los ejercicios que les he dejado. Guías de lectura, esta vez no son 8 preguntas. Si usted ha leído el material, va a saber identificar en qué parte se encuentra la respuesta. Le estoy anticipando para que tengan siempre tranquilidad. Y aquí se juegan la nota formativa de este segundo periodo. El 12% de lo que está en juego. Bueno, 6 y 10. Así que cuando se llegue esa hora, vamos a terminar antes la clase para que ustedes puedan conectarse, entrar a y puedan estar pendientes de cuando se active la evaluación. No quería dejar de dar clase este día porque quiero agotar el tema de propiedad intelectual. Son pocas cosas las que me quedan por decirles. Y si el tiempo lo permite, insertarnos a hablar un poquito de la liberalización de los mercados, en todo caso del comercio internacional. Bueno, de los servicios de OMPI, ¿verdad? Hablamos de la propiedad intelectual. Decíamos que esta institución internacional sirve para uniformar, para establecer criterios, reglas que van a uniformar las prácticas de protección de la propiedad intelectual. Decíamos que el Centro Nacional de Registros, específicamente a través de la propiedad intelectual, pues cumple una función importante en este sentido. Y decíamos que la protección de la propiedad intelectual abarca diferentes aspectos: marcas, signos distintivos como las denominaciones de origen, las patentes, que tienen que ver con el tema industrial, con el tema productivo. Y hablábamos un poco del tema de los derechos de autor y de los derechos que encarna, que es el derecho moral y el derecho económico. El derecho moral que tiene que ver con la titularidad de la invención, y el derecho económico o patrimonial que tiene que ver con la posibilidad de explotar económicamente esa invención, los resultados, los frutos, las rentas que se puedan generar. Y habíamos visto que existen diferentes acuerdos importantes, tratados, ¿verdad?, que regulan esta materia. Los servicios de la OMPU que tienen que ver con la protección de derechos de autor y derechos conexos, por ejemplo, decíamos que los derechos de autor, o más bien, ¿qué derechos tiene el autor? Aquí en la diapositiva vemos que el autor de una obra literaria o artística tiene sobre ella un derecho de propiedad exclusivo que se llama derecho de autor, que protege libros, programas de ordenador, musicales, discursos, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un convenio, que es el convenio de Berna y el convenio de Roma, que se especializan, digamos, en este aspecto, en este contenido, la protección de los derechos de autor. El derecho de autor se obtiene automáticamente desde su creación, no obstante existe un depósito facultativo de obras. Esto es importante que se lo explique, porque alguien podrá decir, mire, licenciado, protección del derecho de autor, y nos ha dicho que se protege inscribiéndolo o depositándolo en la oficina central de cada país cuando el interesado se tiene la oportunidad de hacer valer esta inscripción. La pregunta es, ¿en qué momento nace el derecho de autor? Yo les podría poner en el examen, puesto en que Cristian Palacios crea una obra, por ejemplo, y la inscribe en el registro de la propiedad intelectual, y preguntarle si en ese momento nació el derecho para Cristian Palacios. La respuesta sería no, porque la inscripción tiene efectos frente a terceros. Todo registro, a ver,
le voy a decir esto acá. Abramos un pequeño paréntesis. Todo registro público en El Salvador tiene por objeto hacer valer, es decir, hacer público el acto que usted está inscribiendo frente a terceros. No hablemos de propiedad intelectual. Les voy a poner otro ejemplo. Usted compra una casa, por ejemplo, y dice, bueno, este es el documento, y aquí está la factura, ¿verdad? Donde dice que Cristian Palacios le ha vendido su terreno, pues, a cada uno de ustedes. Yo se los vendí y ustedes tienen la escritura correspondiente. ¿Qué hace? ¿Qué le pide la ley en El Salvador? Que usted vaya al registro de la propiedad raíz e hipoteca, así se llama, en el Centro Nacional de Registro. El Centro Nacional de Registro, CNR, tiene diferentes dependencias. El registro de la propiedad intelectual, el registro de la propiedad raíz e hipoteca, que tiene que ver con los inmuebles, con los terrenos, pues, con las casas. El registro de comercio, que tiene que ver con las sociedades. Y entonces lo inscribe. La pregunta es, el derecho que ustedes adquirieron cuando yo les vendí una casa, ¿cuándo nace? ¿Nace cuando escriben ese título, esa compra-venta en el registro o cuando celebramos el contrato? En El Salvador nace, se perfecciona cuando celebramos el contrato y suscribimos, ¿verdad?, con nuestra firma autógrafo y decimos que se celebra el contrato. Allí nació el derecho. Sin embargo, para hacerlo valer frente a tercero, es decir, para defenderlo frente a la comunidad, frente a la sociedad, es necesario que usted vaya a escribir su escritura al registro. Esto es importantísimo. Vieran los debates, los problemas que se generan cuando la gente compra una casa y nunca van a inscribir sus escrituras. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas? Bueno, fíjese que el vendedor, Cristian Palacios, sin vergüenza, lo que hizo fue a revisar el registro y se dio cuenta que a pesar que hace 5 años vendió una casa, sigue estando a su nombre. Y bueno, y como Cristian Palacios necesita plata y no tiene temor de las normativas de la ley, decide vendérselo a alguien más otra vez. ¿Y qué pasa? Cristian Palacios le vendió un terreno, una casa que ya no le corresponde, pero que ya no es de él porque ya la vendió a ustedes, a alguien más, y volvió a venderla. Hay 2 compraventas del mismo inmueble por parte de Cristian Palacios en tiempos diferentes. Ustedes se dan cuenta de eso y dicen, mire, fíjese que yo compré antes, pero yo fui al registro y aparece que la otra persona ya es propietaria. Porque la otra se inscribió. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se resuelve? La jurisprudencia de este país, los máximos tribunales de lo civil, particularmente para este tipo de casos que le estoy comentando, ha dicho que usted, aunque compró antes, no puede hacer valer su derecho frente a terceros. ¿Quién es un tercero? Todo aquel que no forma parte del contrato. ¿Y quién no forma parte del contrato? El otro que compró después de usted. No lo puede hacer valer frente a este caso. Usted sale perdiendo, digamos. Claro, le queda un mecanismo para defenderse demandándole a mí por lo que ya había hecho. Pero, ¿qué les estoy diciendo? El registro sirve para darle publicidad al acto jurídico que usted ha ejecutado. Esto es en materia de registro de raíz e hipoteca, de propiedades, pues, inmuebles. Lo mismo sucede con los vehículos. Usted compra un vehículo, hace la compra del notario, del abogado y alegremente usted dice, bueno, yo soy el propietario, tengo las llaves, ando manejando la moto, la camioneta, el microbús, lo que sea, y dice, ya me siento propietario. ¿Pero qué pasa? Registralmente usted no es el propietario todavía. Para que sea el propietario, registralmente tiene que llevar esa compraventa al registro de vehículos y automotores, como CERTRASEN. Una vez que presenta la respectiva compraventa, pues le emiten una nueva tarjeta de circulación donde aparece que usted es el propietario. Pero ¿qué pasa? La gente compra los vehículos y no hacen ese trámite. Ahí está, que mientras no lleve a cabo ese trámite de inscripción del traspaso que le llaman, seguirá siendo propietario realmente el anterior vendedor. ¿Y qué pasa? Que el anterior vendedor tiene deudas, tiene créditos y lo han embargado. Y el acreedor que le ha embargado dice, mire, yo le pido, señor juez, que embargue todos los bienes de Cristian Palacios, que era el vendedor,
Y como en los registros aparece que sigo siendo dueño de los vehículos que ustedes ya compraron, ahí está que cuando usted quiere vender su carro, es una moto quizás, ahí está que no puede. ¿Por qué? Porque está embargado y dice, yo no tengo ninguna deuda. ¿Qué estoy queriendo decir? Los registros sirven no para perfeccionar el acto jurídico que ya ejecutó. El derecho le nació pues cuando usted llevó a cabo el contrato. Pero para hacerlo valer frente a la sociedad necesita registrarlo. Ahora con esta explicación entendemos, o voy a intentar explicar qué significa lo que está abajo en esta diapositiva que dice, el autor se obtiene automáticamente de la creación. No obstante, existe un depósito facultativo de obra. ¿Qué están diciendo? ¿Qué nos quiere decir esta frase que pareciera sencilla, pero que es elemental? Nos está diciendo, el autor de una obra tiene un derecho sobre ella desde el momento en que creó esa obra, llámese pieza musical, pieza gráfica, una etcétera, etcétera, desde el momento, sin necesidad de que le inscriba. Su derecho no se lo quita a nadie, pues es el derecho fundamental, el derecho que está encarnado en lo que usted ha creado. Sin embargo, para hacerlo valer frente a terceros, para que lo respeten, pues, usted necesita inscribirlo. En otras palabras, si Cristian Palacios, que es el autor de 500 canciones, por ejemplo, yo soy el titular de 500, y no he inscrito esas canciones, y de pronto voy a un hotel, y estoy hablando de casos verídicos, a un hotel y escucho que están reproduciendo las canciones, los famosos fonogramas, y dicen, bueno, no tienen autorización, ¿y por qué la están reproduciendo? Es más, el hotel está amenizando una fiesta, está generando, digamos, ocupando la música como parte de la ambientación, es decir, es parte del servicio que ofrece. Está percibiendo una ganancia, parte de su giro, y a mí no me reconoció nada. Es más, ni autorización tiene de mi parte. ¿Cómo hago valer yo, que soy el propietario de esas piezas musicales, de los fonogramas, si no hay forma de hacerlo constar? Para eso es necesario, pues, el depósito de la obra. Algo similar ocurre. Yo, Cristian Palacios, he creado esas canciones y fui a Costa Rica, fui a Uruguay, allá las escuché y no sabía que la están utilizando. ¿Cómo freno eso? ¿Cómo hago valer ese derecho frente a un país que está, a otro país donde El Salvador no tiene jurisdicción? ¿Cómo hago? Bueno, este tipo de mecanismos de protección buscan uniformar. Una inscripción en un país tiene validez en el conjunto de países, en el resto de países que son miembros de OMPI. El tema registral es clave. El tema registral es para defender el derecho frente a terceros, en lo que en materia jurídica se le llama hacerlo oponible, oponibilidad de oposición, aunque el derecho nace desde antes. Una cosa es el nacimiento material del derecho, desde que se crea la obra, y otra cosa es el nacimiento formal, legal, desde que se inscribe, desde que se reconoce como tal. ¿Qué protege entonces? Prácticas prohibidas, por ejemplo, hacer uso de la invención u obra ajena sin la autorización del autor. Bueno, él les decía, resulta que en los hoteles, por ejemplo, hacen uso de ciertas fonogramas, es decir, pues, canciones sin autorización de los titulares, de los licenciatarios, de los que pueden disponer de ese tipo de contenido. Si yo soy el titular de los derechos sobre ese tipo de contenido, yo puedo obligar a que se abstenga aquel sujeto o persona que hace uso de ese tipo de contenido sin mi autorización, porque de mi autoría. Entonces decimos, hacer uso de la invención u obra ajena sin autorización del autor es una práctica prohibida. Lo que está permitido es que se haga uso de esa invención, pero con autorización del autor. ¿Y en qué momentos o de qué otra manera se puede, digamos, hacer valer este tipo de derechos? Bueno, frente a la copia y pega, ¿verdad? Alguien que haga uso de este tipo de prácticas, no solo que son antiéticas, sino que también son ilegales y pueden incurrir en algún tipo de acto ilícito. También se puede hacer valer el derecho económico que contiene el derecho moral, ¿verdad? El derecho de autor. Percibir beneficios económicos por la utilización de la obra. Bueno, en el caso de los fonogramas, hay cierto valor por cada vez que se reproduce una pieza musical. Les digo, hay que prestarle atención mucho al tema de los hoteles que hacen uso
de este tipo de contenido. Y la pregunta es, o en los super, por ejemplo, que se escucha que están ambientando, eso tiene un costo. No es así por así. ¿Por qué? Porque esta forma ambiental forma parte del giro, por decirlo así, de la actividad comercial que ejecuta este tipo de empresas. Ahora, en la actualidad, les quiero decir eso, hay un reto grande, grande, y es cómo los titulares de los derechos de autor se enfrentan frente a las nuevas, ¿cómo le diría? Eh, los nuevos recursos tecnológicos. ¿Por qué? Aplicaciones en Internet que usted las descarga y tiene acceso a un contenido casi que ilimitado de música, por ejemplo, y que las empresas hacen uso de ellos. Y bueno, al descargar esa aplicación contiene vividamente una especie de licencia. No sé cómo funciona, pero la empresa que está detrás de este tipo de aplicaciones ha logrado alguna especie de autorización para hacer uso de ese tipo de contenido. ¿Cómo hace valer el derecho de la persona titular frente a una empresa que se encarga, por ejemplo, de la venta de productos de primera necesidad, o frente a un hotel que reproduce música como parte de la ambientación del servicio, sin la autorización de parte del autor, pero haciendo uso de aplicaciones que invívidamente implican una especie de acceso libre a ese tipo de contenidos? Realmente es un desafío en este país porque no está regulada esa situación. Habría que ver si este tipo de tratados internacionales regula algo al respecto. Yo no he previsto, por eso en todo caso le planteo de esta forma. Eh, bueno, hay otras cuestiones que se pueden proteger, como son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Protege todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que identifica o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico. Mira, ¿y por qué se protege esto? No le veo cuál es el tema del derecho de autor. Sí, directamente, como en el caso de las marcas, como en el caso del derecho de autor propiamente dicho, el tema de los diferentes usos de los signos distintivos, pero digamos, se ha previsto un derecho moral asociado a la reputación de un producto o servicio en atención al lugar de procedencia. Ah, mire, hay países, por ejemplo, que los quesos, que los vinos, famosos, ¿por qué? Bueno, por la etiqueta, por la reputación del lugar donde se producen. Ah, imaginémonos las cosas de Locuilta, por ejemplo, y poniendo el sello, ¿verdad? Que en tanto que son de Locuilta, ya de pronto adquieren un plus, adquieren una especie de posicionamiento económico dentro del mercado, o comercial dentro del mercado. Se protege también esto y, pues, a esto se le a Lisboa, que se encarga de esto. Bueno, creo que con esto, bueno, esto es un último ejemplo práctico, real, que tiene que ver la protección de derechos de autor en el ámbito marcario. Estas dos empresas existen en el país, están en un centro comercial, entraron en conflicto. Yo creo que les comenté este caso, donde iStore versus, pues, se alegaba una especie de desviación de la clientela indebida y de competencia desleal a raíz del uso del signo distintivo. ¿Por qué? Porque decíamos que el concepto iStore también generaba confusión en los consumidores cuando miraban el concepto de iShop. Y uno demandaba al otro diciendo, mire, primero se escucha casi que igual iShop, iStore. Y en segundo lugar, señor, se escriben muy similares. Y si esto fuera poco, ambos tiendas se dedican a la venta de productos similares, productos telefónicos, por ejemplo, de una marca pues muy reconocida. Genera este tipo digamos, de ejemplos, una forma de decir, ¿tiene aquel que se considera agraviado frente a esta circunstancia de que alguien hace uso de una imagen, de un signo distintivo muy parecido al de él? ¿Qué puede hacer? Bueno, demandar a la otra parte, y es protegido jurídicamente. Ahora, piensa en este tipo de fenómenos, no solo a escala local, sino a escala internacional, fuera del país. Hablamos un ejemplo del caso de McDonald's con el Mac Store respecto al uso del concepto frente a la venta de hamburguesas. Esa palabrita que para uno podría decir, ¿y por qué se pelean por eso? Es que envuelve interés económico muy grande.
Pero bueno, sí hay casos, sí se manifiestan en este país y hay mecanismos de protección. Bueno, ya casi son las 6:10, son las 6:05, me quedaré hasta por acá. Bueno, luego vemos quizás este otro ejemplo. Pues decirles que ingresen al campus virtual, hay un examen, la nota formativa está en juego. Tienen hasta las 7:10 para contestarlo, son 60 minutos y son 8 preguntas. Cualquier cosa, pues me escriben por los mecanismos que ustedes ya conocen, pero creo que no va a ser necesario porque el examen está bien práctico. ¿Cuánto vale cada pregunta? Ahí aparece en su costado, valdrá un punto, valdrá unos 50, 25, ahí ustedes podrán observar. Bueno, éxitos. Nos vemos la próxima semana en los días que podamos tener clase. Adiós. Muchas gracias, licenciado. Bueno, feliz noche. Vemos, adiós.